tardes, noches a esta lectura express del Libro de Mormón. Gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí todos los jueves, donde ustedes y nosotros nos encontramos para leer el Libro de Mormón capítulo a capítulo. Así que muchas gracias. Hoy les prometimos que íbamos a traer un nuevo formato, algo diferente, y aquí lo quisimos hacer para darle un nuevo aire a estas lecturas y que ustedes se sientan más conectados con nosotros. Pa, ¿qué tal este cambio? ¿Cómo te sientes hoy? Bien, bueno, estamos en este estudio sencillo que organizamos aquí en la sala de nuestra casa y que esperamos que les guste, pues uniendo nuestros dispositivos, nuestros iPad al televisor para que ustedes puedan leer también y puedan estar o interactuar más con nosotros. Liz. Más conectados, nos sintamos aquí todos más conectados con la lectura. Vamos a creer en este formato, así como la clase se llama Creer en Dios, así la lectura se llama Creer en Dios, vamos a creer en este formato y ustedes nos dan sus opiniones también sobre cómo les parece. Recuerden que estamos en vivo, así que pueden oír algún ruidito por ahí de Siena o de Sandy o algo que pase, pero bueno, esa es la magia de grabar en vivo. Sí, así es. Pero bueno, queridos hermanos, sean nuevamente ustedes bienvenidos. Los invitamos a que puedan compartir esta clase del día de hoy. Ya saben que se llama Creer en Dios. Vamos a estar viendo Mosía, capítulo 4, así que los invito a que todos ustedes se puedan preparar allá en casa con sus escrituras en mano, digitales o físicas, o aquí en la pantalla que también se las vamos a dejar. Así es. Dejen su like y antes de eso, Pa, tenemos algunos anuncios, ¿no? Sí, unos anuncios El primer anuncio, Pa, que tenemos, clase de Ven, Sígueme con Walter Posada. Hechos 22 al 28. Pa, ¿hubieron algunas sorpresas por ahí? Hubo ahí unas sorpresas interesantes y una de ellas es que hay 4 templos escondidos en esa clase. No 1, no 2, 4. 4. Algunos los encontraron, otros todavía no los han encontrado. Miren la clase y busquen los templos que hay escondidos. Hay que tener buen ojo, buena observación hay que tener. Yo tuve que pedirle algunas ayudas a mi papá porque no los encontraba hasta que él me dijo, míralo ahí en tal minuto y ya lo pude encontrar. Queridos hermanos, también como siempre, justo después de la clase de Ven, Sígueme con Walter Posada, encuentran mi clase de Ven, Sígueme Express. Esta clase dura 10 minuticos y está, llena de doctrina y con mucho amor. Me gustó ese enfoque que le diste. Sí. Bueno, ahí se los dejamos. Sigue al profeta, es de lo que estamos hablando esta semana, así que ahí los esperamos. Y por último, anuncio, ya saben que todos los lunes nos encuentran en nuestro canal personal, así como el Ven Sígueme Express, vemos Kepa, la noche de hogar. Así es. Y hablamos también de los profetas del Señor. Bueno, ese poder que tienen los profetas, como el rey Benjamín, ¿sí? Y como todos los profetas que han existido en la historia, que ayudan, que enseñan, que sirven y que dan el mensaje de Cristo. Así que vamos a hablar un poco de eso. Tuvimos una buena receta, una buena actividad, un buen mensaje. Así es, Pa. Y bueno, sin más preámbulos, queridos hermanos, empecemos hoy con nuestra lectura express. Sí, porque está muy interesante. Sí, demasiado. Vámonos entonces al capítulo 4 de Mosía. Sí. Y empezamos y todavía continuamos con el discurso del rey Benjamín. Este discurso, Pa, realmente, como lo dijimos la clase pasada, es para que no se terminara nunca. El rey Benjamín da claves para la salvación, básicamente aquí decimos en bandeja de plata, y así lo está dejando él, así que vámonos entonces con el versículo 1, y el versículo 2, ¿te parece? ¿Quieres leerlos? Sí, dice, y ahora bien, aconteció que cuando el rey Benjamín hubo concluido de hablar las palabras que le habían sido comunicadas por el ángel del Señor, miró a su alrededor hacia la multitud, y aquí habían caído a tierra, porque el temor del Señor había venido sobre ellos, y se habían visto a sí mismos en su propio estado carnal, aún menos que el polvo de la tierra. Y todos a una voz clamaron diciendo, hasta ahí creo que llega el versículo 2, y dice, oh, ten misericordia y aplica la sangre expiatoria de Cristo para que recibamos el perdón de nuestros pecados y sean purificados nuestros corazones, porque creemos en Cristo, el Hijo de Dios, que creó el cielo y la tierra y todas las cosas, el cual bajará entre los hijos de los hombres. Qué bonito. Sí. Mira que esto me hace pensar que en nuevo Ven, Sígueme, que vamos a ver este nuevo domingo para la próxima semana, tiene muchísimo que ver con realmente quién es el principal de todo, que es Jesucristo. Pero solo antes de eso, Pa, en el versículo 1, es bastante interesante que dice que habían caído a tierra. O sea, el rey Benjamín estaba dando su discurso y cuando va y mira a su pueblo, todo el pueblo, aquí no dice que y solo unos pocos o algunos, no dice todo el pueblo cae a tierra. Cuán interesante es esto, Pa, porque si nosotros lo miramos, y ahora vamos a leer una cita sobre eso,
Por lo general, cuando nosotros oramos, y piénsenlo ustedes allá en casa, cuando nosotros oramos, por lo general nosotros inclinamos nuestra cabeza, ¿no? Como En señal de en señal reverencia. de reverencia. Pero acá dice que ellos, dice, y habían caído a tierra. O sea, todo Todo el ellos, cuerpo, ¿sí? sí. Todo lo que ellos eran completamente cae a Habían caído tierra. a tierra. En una, bueno, para una humildad Sí. hasta el polvo, Y ¿no? justamente eso es lo que representa, porque culturalmente no es, digámoslo así, bien visto para nosotros, que por lo menos en una capilla, digamos, vamos a hacer la oración, todos a tierra, ¿sí? No, no lo hacemos, o estamos en el templo, incluso en el templo menos, ¿no? Hacemos las oraciones sentaditos en el templo. Sí. Pero culturalmente, para ellos eso era aceptable, o sea, postrarse a tierra. Ahora, esto tiene un simbolismo para nosotros, que es cuando nosotros nos arrodillamos o cuando nosotros inclinamos nuestra cabeza en señal de reverencia a Dios el Padre y a nuestro Salvador Jesucristo. Pero también indica que nos humillamos aún hasta el polvo. Hasta el polvo. ¿Sí? Aún hasta la tierra. O sea que literalmente decimos en nuestros corazones, somos hechos del polvo de la tierra, ¿sí? Pero el polvo es más que nosotros. Ahora, Liz, hay varias cosas que podemos analizar aquí, hermanos, en un capítulo, en un versículo, ¿sí? Y hay varias muestras de personas que se inclinaron ante el Señor. En la tierra de abundancia, cuando el Salvador aparece, a los nefitas se inclinan o se postran. En el sueño de Leí, en el capítulo del primer Nefi 8, las personas que llegan hasta el árbol se postran. Y hay algo particular, hermanos, y es que los que no se postran van por caminos y se pierden. O sea, se pierden en diferentes caminos, en vapores de tinieblas o en los abismos, ¿sí? Pero las personas que se postran ante el árbol de la vida, que comen del fruto y se postran, esos son los fieles y permanecen. Qué interesante es esto, porque aunque no nos postramos hoy día en tierra, como decimos, ni siquiera en nuestros hogares nos botamos pues a tierra, nos arrodillamos, nosotros demostramos humildad de muchas maneras a Dios. Y una de ellas es postrándonos delante del Señor. Sí, creo que más que tal vez el hecho de decir, bueno, ahora en adelante me voy a postrar en el suelo todo el tiempo, porque realmente no es lo que se nos ha enseñado y no lo hacemos también por reverencia. Pero creo que es más un estar postrados en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y me encanta cuando dices esto de aún hasta la tierra, y quiero por eso mostrarles el día de hoy este mensaje donde dice la postración como fenómeno cultural. Y nos lo enseña nada más y nada menos que Bruce R. McConkie. Así que, ¿quieres leer lo que dice claro acá? que sí. Dice, en muchas culturas del mundo antiguo, miren lo que estábamos hablando, la postración fue una manifestación de reverencia, respeto o asombro abrumador. Tales casos en el libro de Mormón pueden representar un fenómeno cultural un poco distinto, dice el elder, distinto. Sin embargo, debido a que tales manifestaciones externas no son tan evidentes entre las personas hoy en día, no se supone que los verdaderos conversos no experimentan esos mismos sentimientos conmovedores. O sea, aunque no caemos a tierra cuando vamos al templo o cuando viene un profeta a visitarnos o tenemos una gran experiencia espiritual en la capilla, sí podemos experimentar sentimientos de conversión y poderosos momentos espirituales. Y mira qué interesante, porque empieza el capítulo diciéndonos esto que sucedió, porque el rey Benjamín comparte las palabras que el Señor quiere que sean compartidas. Ahora, estas personas realmente estaban colocando tal atención que sus corazones fueron abiertos. El ángel le dice, y el capítulo anterior veíamos que el ángel le dice a Benjamín, le dice, despierta, despierta. Le dice casi que 3, 4 veces, despierta, despierta. Y él ya no solo despierta de algo físico, sino despierta de algo espiritual. Estas personas en este momento que habían escuchado el discurso del rey Benjamín, despertaron. Tanto paz que su despertar los llevó a una humildad profunda, de decir, no soy nada sin mi Dios. De hecho, dice aquí, se vieron en su propio estado carnal, ¿sí? Y que eran aún menos que el polvo de la tierra. Estoy recordando, hermanos y Liz, a Moisés, cuando dice que vio toda la gloria de Dios y vio que el hombre no es nada, cosa que él no se imaginaba, ¿sí? Creo, Liz y hermanos, que hasta que nosotros no nos postramos totalmente ante el Señor de corazón, no podemos llegar a una conclusión. No somos nada sin el Señor, ¿sí? Y creo que eso es lo que busca aquí, que uno se vea menos que el polvo de la tierra. Ahora, alguien podría decir,
wow, estos Sí, santos de no, los últimos días son qué negativísimos, no, depresión. las personas somos lo máximo, somos... Este no es un versículo desesperanzador Sí, o o negativo, o negativo o que aliene al ser humano, sino muy al contrario, nos motiva, porque solo ante Dios y ante el mundo se crece cuando uno está postrado ante Dios. Qué interesante, pa, porque nuestro hombre natural siempre nos lleva a esto de ser orgullosos, ¿no? Sí, De lo que lo he logrado por mi esfuerzo, por mis cosas, lo que yo soy es porque yo soy, ¿sí? Y nos hemos llenado tanto de orgullo que esta humildad a profundidad la hemos empezado a retirar de nuestras vidas diciendo cosas tan fáciles como hay que tomar una decisión, bueno, tomémosla entre tú y yo, claro, que claro, somos hombres naturales, no conocemos todas las cosas, conocemos apenas lo que está suciendo en este preciso claro. momento, ¿sí? Y no le Sí. preguntemos a quien sabe todo. Esa es nuestra Aún, porción de la verdad, exacto, ¿no? sí, porque Conocemos algo del pasado, muy un poquito del poquito, presente y nada nada del del futuro, futuro. exacto. Sí, Entonces, imagínatelo, de nuevo, me encanta cómo empieza este sí. capítulo, Bueno, ya porque ya apenas ahí nos estamos dice, empezando. no, y ahí nos dice ya fácilmente la perspectiva que Sí. nosotros debemos tener ante estas Bueno, palabras. y dos cosas más. Una, la postración es un simbolismo de la humildad en Cristo. Ujú, Se utiliza en los altares de los templos, ujú, cuando nos ponemos de rodillas para sellarnos por esta vida y por la eternidad. Se utiliza para reverenciar a algunas personas en el mundo, culturalmente, a un rey, a una reina e incluso a algunos jerarcas sí. o personas del gobierno. Algunas personas les hacen una venia, así Sí. como que se postran delante de ellos. Pero mira que hay una cosa muy hermosa, y es que sucede, Liz, cuando una persona, generalmente un hombre, va a proponer matrimonio, ¿qué hace? Sí. Se Se arrodilla, arrodilla. ¿sí? Ante la persona, Sí. como pidiendo súplica, no exigiendo, sino pidiendo, ¿te casarías conmigo? Sí. Uf, qué Dicen bonito. generalmente los hombres, como diciéndole a una mujer, bueno, o sea, estoy aquí a tus pies, me postro ante ti, ¿qué decides hacer con mi vida? Y todas Qué estas bonito. cosas, aunque son muy románticas, Sí. tienen un simbolismo. El rey Benjamín nuevamente simboliza a nuestro Salvador Jesucristo. Y el pueblo se postra delante de él, como diciendo, tú representas a nuestro Salvador, tú eres Así, nuestro profeta, nuestro rey. así como el Salvador en el futuro se postraría delante de su Padre Así en es, momentos de necesidad. así es, Y, así y es. qué bonito, ¿no? Porque De, el pueblo ya estaba haciendo algo que posteriormente Jesucristo haría. Ahora nosotros, en este tiempo, hacemos algo que Jesucristo ya hizo. Jesucristo sí, mismo se postra ante los pies de su Padre claro. y se humilla ante Él. Imagínate cuánto más De nosotros. hecho, si uno mira juiciosamente los evangelios sinópticos, encuentra que el Salvador, en unos de esos evangelios dicen que el Salvador se arrodilló en el momento de Getsemaní, y otros dicen que cayó con su cara a tierra. Ajá. Sí, creo que es el de Lucas. Hay que examinar eso, Sí, porque todo eso son simbolismos. Vamos a Liz, Lucas. bueno, Liz, vamos dos versículos. Vamos Esto dos parece versículos. que no va a alcanzar. Así que, Así Liz, es. permítenos seguir, por favor. favor. ¿Cómo se dice eso? Te lo Te lo dejo, concedo. te lo concedo eso. Muy bien, vamos con el versículo 3 porque acá también podemos ver un poco de la razón, ¿no? De esta razón de, bueno, ¿y por qué se estaban humillando o por qué se estaban colocando en el suelo para hacer reverencia, ¿no? Miren el versículo 3 que dice esto tan interesante, dice, y aconteció que después que hubieron hablado estas palabras, el Espíritu del Señor descendió sobre ellos y fueron llenos de gozo, habiendo recibido la remisión de sus pecados y teniendo paz de conciencia a causa de la gran fe que tenían en Jesucristo que había de venir, según las palabras del rey Benjamín les había hablado. Muy bien, yo quisiera que volvieras al versículo, ¿listo? Al 3, y hazme un favor y marcas esta palabra, Liz. Listo, si puedes, coloca un círculo en esa palabra, después. Después, ¿sí? Listo. Porque este es el resultado. Después de que se humillaron, de que se postraron al Señor, entonces el Espíritu descendió sobre ellos. El Espíritu no llega sobre el que está erguido delante del Señor, el que dice, bendíceme. Martica me hace recordar muy a menudo una historia que le pasó cuando ella era misionera, que un hombre le decía, es que no recibo respuesta, yo leo y no me parece, no recibo respuesta. Y ella le dijo,
¿cómo está orando usted cuando ora al Señor para pedirle si esto es verdad? Dijo, yo me quedo parado o me siento en mi cama y le digo, Dios, dime si esto es verdad. Entonces le dijo ella, no, así no funciona, tiene que arrodillarse. Y este hombre le contestó con tristeza, le dijo, no, yo no me arrodillo ante nadie. No podía tener el después que requiere un corazón humilde, un espíritu contrito y un corazón quebrantado. Recuerden que un espíritu contrito es aquel que siente un dolor y un corazón quebrantado es aquel que es manso, sumiso y dispuesto a someterse a las cosas de Dios. Entonces ellos, aconteció que después de que hubieron hablado estas palabras, ¿qué sucedió? El Espíritu desciende sobre ellos, desciende sobre ellos. Excelente. Y fueron llenos de gozo. Mira que... Todo el resultado. Todo el resultado. Sí, qué bien. Siempre hablamos de este mundo que tiene tantas cargas, ¿no? Que tiene tanto sobre nosotros, sobre nuestros hombros, y que a veces es difícil de sobrellevarlo, ¿no? A veces pareciera que una vida de felicidad podría llegar a ser algo imposible en nuestras vidas. Y me encanta ver cómo estos 3 versículos nos dicen nuevamente, ya has visto todo lo que te he enseñado. El rey Benjamín aquí como, ya has visto todo lo que te he enseñado. Ahora, ¿qué harás con eso? Claro. Y este pueblo estaba mostrando exactamente eso. Estaban llevando lo que habían escuchado a una acción. Y esa acción llevó una consecuencia, que entonces desciende sobre ellos el Espíritu Santo y los llena de gozo. Hemos escuchado el Evangelio todas nuestras vidas, dependiendo de cuándo entramos al Evangelio, ¿no? Pero lo hemos escuchado todo el tiempo, diario. ¿Qué estamos haciendo con eso? Porque en ese discurso, el pueblo se convirtió. Claro. ¿Cuántos discursos más pasarán? ¿O sí, cuántas lecturas más del libro de Mormón o del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, de las palabras del Señor pasarán para que nosotros decidamos tomar una acción como la que este pueblo tomó? Este pueblo, en el mismo discurso, encontró un cambio de corazón. Sí, y de hecho el cambio de corazón está expresado más abajo. Mira, si quieres márcalo con otro color, por favor. Habiendo recibido la remisión de sus pecados. ¿Sí? Qué bonito. Ahí está la conversión. O sea, cuando ellos se someten al Señor, se humillan, entonces como resultado viene el Espíritu y les llena de gozo, ¿sí? A ellos. Y reciben la remisión de pecados. Eso que uno siente, Dios ya me perdonó. O sea, puedo seguir adelante. ¿Sí? Eso fue lo que ellos siguieron. Y después dice, teniendo paz de conciencia. ¿Sí? La paz de conciencia es la paz que llega solo cuando uno literalmente se humilla ante Dios. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Es una paz integral, que es espiritual, emocional y temporal. Y solo mira esto, dice, a causa de la gran fe. Miren, ahí se los estamos subrayando, a causa de la gran fe. Queridos hermanos, a veces pienso que humillarnos delante del Señor es una tarea que requiere mucho esfuerzo de parte de nosotros. Y a veces requerirá que hagamos sacrificios muy grandes, que necesitemos la ayuda del Señor, porque solos no podremos. Pero la gran fe que nosotros tengamos al momento de efectuar este acontecimiento de humillarnos ante el Señor, la gran fe que nos llevará a eso, entonces después de ejercer esa gran fe que nos llevará a humillarnos ante el Señor y decirle, te necesito, mira, no he podido solo, no lo voy a poder hacer solo, necesito de ti, quiero seguirte. Entonces después vendrá toda esta parte, toda esta parte. Todo gracias a la gran fe que nosotros tenían. Sí. Y la paz de conciencia, voy a volver un momentico a esa parte, la paz de conciencia tiene que ver también con el hecho de recibir la remisión de los pecados y luego vivir de acuerdo a los mandamientos. O sea, tú no dices como, ya, me perdonaste, ya me siento perdonado, ahora sigo caminando en los caminos mundanos que antes recorría. No, empiezas a vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios y ahí viene la paz de conciencia. Qué cosa tan bonita. Qué increíble. Bueno, hermanos, vamos en 3 versículos, así que creo que vamos a saltarnos un poco esto y vamos a irnos. Miren, yo me salgo por acá. Vamos a irnos. Ahí está Siri, te quería hablar. Sí, Siri me quería decir algo, me quería conversar. Ahí está queriendo conversarme, pero muy bien, vamos entonces a los versículos del 9 al 10. Sí, y no porque no sean importantes los que seguían, o sea, sigue hablando. Miren, en este versículo uno podría subrayar las veces que dicen las palabras creer, pero también las veces que habla de la expiación de Jesucristo, ¿no? O sea, todo es expiación, creer. Y creer, discúlpame Liz, es el principio de la fe, o sea, tener una creencia. Cree en algo y empiezas a ejercer fe. ¿Sí? Y eso te llevará a hacer acciones. Claro.
porque y eso es así, digamos, si yo creo que un negocio me va a salir, entonces ¿yo qué voy a hacer? Pues yo voy a trabajar por el Así negocio es, que me va a salir. así es. Si yo creo que la persona con la que estoy es la indicada para mí, entonces yo trabajaré en mi relación para que eso me lleve a un buen Claro, matrimonio, a una buena familia. claro. Siempre Y, que yo crea en algo, excelente. firmemente yo voy a empezar a trabajar Y con yo le ello. voy a agregar algo no mío, es del presidente Thomas S. Monson, pero que yo lo he hecho como mío. Un poquito cada día. Si cada día, Liz, uno le suma una buena acción a su comportamiento, cada día se acerca más al Señor. Entonces, voy a decir algo que algunos dicen, no, cuando sales del templo de haberte sellado, ¿qué te va a pasar? Sí. Ya vas a decir, ¿soy una familia eterna? Tal vez digas, ahora ya somos una familia eterna, estamos sellados por la eternidad. Pero construir una familia eterna será una lucha de cada día y será un desafío de cada día. Y para eso se necesita creer, que es lo que vamos a leer ahora. Y para eso se necesita creer y empezar a tener la gran fe que dice el rey Benjamín, para que eso nos lleve a humillarnos, para que eso nos lleve a saber cuál es la voluntad del Señor. Eso creará gozo, remisión de pecados y paz de conciencia. Así es. Es que todo, no importa en dónde lo veamos, todo es un y podríamos saltarnos ahora a Éter 12, que habla sobre la fe, a Éter 4, a Moroni, bueno, a Alma 32, a tantos momentos de las Escrituras y llegaríamos a las mismas conclusiones. A las mismas, sí. Porque es el mismo evangelio. Sí, así es. Y hermanos, los invito a que ustedes allá en casa, este es un capítulo, tú dijiste que tenía mucho la palabra creer. Así que los invito allá en casa a que ustedes lean completamente este capítulo y escriban en los comentarios ¿cuántas veces en este capítulo encuentran la palabra creer? ¿Cuántas veces? Ahí se los dejamos. Vamos a ver, y la próxima clase vamos a decir el número y vamos a ver quién gana. Se llevará un delicioso refrigerio en la noche de hogar. Muy bien, vamos con los versículos 9 y 10. Les están dando muchas pistas, hermanos. Versículo 9 dice, creed en Dios. Creed que Él existe y que creó todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que Él tiene toda sabiduría y todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que el hombre no comprende todas las cosas que el Señor puede comprender. Y además, creed, además sí. Además de por creer, si no has creído, sí, además creed que debéis arrepentiros de vuestros pecados y abandonarlos y humillaros ante Dios y pedid con sinceridad de corazón que Él os perdone. Y ahora bien, si creéis todas estas cosas, mirad que las hagáis. Entonces, aquí viene, nuevamente lo que estábamos viendo en los primeros 3 versículos. Estas personas no solo escucharon lo que el rey Benjamín les había dicho, creyeron en esas cosas. Y eso los llevó a hacer algo. Ese algo fue humillarse ante el Señor. Y ese humillarse ante el Señor los llevó a que el Espíritu descendiera sobre ellos. Si yo creo estas palabras, y seguramente si a nosotros nos dijeran, ¿crees que Dios existe? Diríamos, sí. ¿Crees que puede hacer todas las cosas acá en la tierra como en el cielo? Sí. ¿Crees que tiene todo poder? Sí. Y entonces, si las creemos, ¿por qué no las seguimos? ¿Por qué no hay una conversión en nuestros corazones? Creo que es una pregunta que deberíamos hacer más a menudo. Sí, bueno, y les doy una pista, entonces yo encontré 6 veces la palabra creer aquí en estos 2 versículos. Ahí hay una pequeña una buena pista. Ahora, mira Liz, y quisiera que por favor subrayaras la palabra creed. Listo, ¿sí? Vamos por acá. Por favor. Con un color, le hagas un círculo ahí con un color, puede ser con ese moradito. Cree en Dios. Hay varias palabras ahí, ¿cierto? Ahora, mira que después dice, creed en Dios, creed que Él existe. Sí. Y que creó. Subraya, por favor, o hacen un círculo la palabra creó, pero iba a decir que lo hicieras con otro color, sí, para que se vea aquí se tiene la tecnología para hacerla. Muy bien, eso, muy bien, creó. Mira que las palabras creer y creó son muy parecidas, ¿no? O sea, creed, yo creo. ¿Sí? Cuando decimos que nosotros creemos, hermanos, empezamos a crear cosas diferentes también en nuestras vidas. Uf, qué interesante. Cuando nosotros creemos en Dios y creemos que Él creó, ¿sí? Nosotros empezamos también a ser co-creadores con Dios de nuevas vidas,
de Ujú. nosotros. Bien dijo alguien que Dios había creado infinitos mundos, dijo alguien filosofando, y entonces le dijo a alguien no creyente, le dijo, sí, ¿y me podría mostrar alguno? Le dijo, me muestro a mí, cada hombre es un mundo, Mm, te enseño a ti, tú eres un mundo, ¿sí? De qué esa lindo. manera nosotros también ayudamos, o más bien participamos cuando creemos y ejercemos fe en Dios, en crear nuestras propias vidas, creer todas las cosas, que Él Ujú. creó todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, que nos creó a nosotros también. Qué Qué bonito, pa. comparación, digámoslo, alguien me dijo alguna vez que esto era como una biología idiomática, me dijo que esto era una biología idiomática, Ujú. cuando las palabras cobran vida y se unen entre ellas. Y yo a esto le llamo, pa, estudiar la doctrina. Mira, yo había estudiado, claro, para la clase, pero no había visto esto de si yo creo, ¿sí? Claro. Si yo creo en esto, yo creo algo con esa creencia que tengo. Y qué maravilloso es que ahora podamos ver esto de si tú crees en Dios, si hoy alguien, hermanos, y responden en los comentarios, hermanos, ¿creen en Dios? ¿Crees en Dios, pa? Sí, claro. Ahora, ¿qué crearás con eso? Qué Ahora, ¿qué interesante, crearás con ese qué interesante. conocimiento que tienes? Ahora, ¿qué crearán ustedes, hermanos, con ese conocimiento que tenemos en este momento? A mí, hoy creo que se me están abriendo más los ojos de decir, no es solo decir, Dios existe, ¿sí? Y voy a la iglesia y ahí confirmo que Dios existe y lo estoy diciendo y con Ahí, mis acciones lo muestro, pero es algo más allá de solo decir, Dios existe, así creo que hay es. un Dios, sino crear algo con esa creencia que Sí. tenemos. Y eso debería ser un cambio de Hay mi algo que corazón. se conoce como esos idiomas antiguos que se dicen los idiomas mágicos y que tienen que ver con la magia, y a veces lo decimos como un chiste, ¿no? Que los que eran magos eran sabios, Uh pero -huh, era sí, realmente que los magos eran conocidos como sabios, no sí, como hechiceros, no, ¿sí? no, no, no. Ni como agoreros, ni Sí, no, como no. personas espiritistas que Ajá, invocaban sí, cosas terribles. era Y su entonces sabiduría. era sabiduría. Y desde ese tiempo se creó una palabra que a veces equivocamos, que es abracadabra. Sí, que decimos, oh, eso es de magos, y eso es de Harry Potter y de esto, pero esa palabra incluso tiene una raíz. Creo lo que hablo. Eso es lo que significa Wow. abracadabra. Así que qué interesante que uno pueda literalmente crear algo mágico, pero nosotros no lo llamamos mágico, sino algo divino cuando se habla. Entonces, Liz, lo hemos hablado esta semana nosotros, cuando hablamos, creamos relaciones duraderas. Uh -huh, Cuando hablamos, pedimos y ofrecemos perdón uh -huh. y damos perdón. Cuando hablamos, edificamos a una persona o la podemos destruir. Cuando hablamos, podemos llegar al corazón de alguien, sobre todo cuando le hablamos de Cristo. Uh -huh. Entonces se habla y se crea. Se habla y se cree. Qué Sí. bonito. Y nuevamente, como creo que hay un Salvador que desea que yo siga su ejemplo, yo creo ese tipo de situaciones, Así es. como elevar a Interesante. las personas, como empezar a cambiar conductas, como ofrecer disculpas, como humillarme ante el Señor y pedir ayuda. Y bueno, sigo aprendiendo más. Oye, Liz, y aquí concluimos otra vez, hermanos, con segundo Nefi, por allá, bueno, no recuerdo exactamente qué capítulo, que bueno es ser sabio si se hace caso a los consejos de Dios, Uh -huh. porque nadie llegará a ser tan sabio como Él, ¿sí? No te apoyes de tu propia prudencia, dice por allá Sí, los proverbios. Y aquí dice, creed, o sea, sí. parte por una sencilla creencia, que el hombre no comprende todas las cosas que el Señor puede comprender. Y tú has dicho, y hemos enseñado varias veces aquí, que comprender es contener, pasar por arriba y por debajo de todas las cosas. ¿Quién de nosotros lo ha hecho? Ni siquiera de nuestra propia vida. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos creer que nosotros comprendemos o creemos más que el Señor Uh o -huh. que sabemos más que el Señor? Eso sí es un sentido de ignorancia total. Sí. En cambio, el hombre sabio cree y sabe que no comprende todas las cosas que el Señor puede comprender. De hecho, Sí. porque el Señor tiene la capacidad para contenerlas en Él, nosotros no. Uh -huh. Y mira que si volvemos un momento a esto de creer en Dios y creo, en el versículo 10 dice, creed que debéis arrepentiros de vuestros pecados, abandonarlos y humillaros ante el Señor. Así es. Estas son las consecuencias de creer. No siempre la palabra consecuencia es algo malo, ¿no? Es la consecuencia del Sí, acto que claro. haces. Sí. Entonces, Consecuencias buenas, consecuencias malas. exacto. Sí. Entonces, me sorprende esto. El versículo 9 te dice, ¿crees?
Ahora crea en tu vida arrepentimiento, crea abandonar los pecados que tienes en tu vida, crea humillarte delante del Señor. Por eso el versículo 10, adelántalo ahí un poquito, y al final, si quieres subraya para todos nosotros. Listo, vamos a dejarlo por acá. ¿Sí? Si quieres subraya ahí en el 10, en la parte de abajo, en la parte final, mirad que las hagáis. ¿Sí? Ahí está la acción. ¿Sí? Ahora que crees todo esto, mirad que lo hagáis. Porque la fe sin obras es muerta. Si yo creo, pero yo no hago, ¿sí? Si yo creo, por lo menos, si yo tengo un empleo o un trabajo y creo que puedo recibir una ganancia por ese trabajo, pero no lo realizo, ¿qué sucederá? ¿No se dará? ¿No se dará? Entonces yo tengo que realizar, o eso es el axioma, ¿no? Lo que sucede, ¿sí? Por la acción que yo Y mira que si no sucede, habrás perdido una oportunidad. Claro. Entonces, eso me hace pensar, ¿cómo llegaremos nosotros un día delante del Señor a decirle, Señor, yo pocas veces me arrepentí, ¿sí? Porque nuestro historial tal vez dirá, no sé cómo será, pero me imagino un historial. Pocas veces te arrepentiste, pocas veces te humillaste ante mí. Se oprime un botoncito. Sí. ¡Pling! Historial. Historial, Walter. Liz. Pero pocas veces te arrepentiste, pocas veces te humillaste, pocas veces abandonaste tus pecados. Perdiste una oportunidad porque tú creías en tu corazón en mí. Y perdiste la oportunidad de hacer todo lo que yo te decía. Y me hace pensar para que muchas veces decimos, no sé el Señor qué espera de mí. Versículo 9 y 10 dicen exactamente lo que el Señor desea que nosotros hagamos. Qué bonito. Y con esto, vamos a leer una cita rápida que tenemos por aquí, que se llama, no es el gozo del arrepentimiento, se llama Instrucciones para creer en Dios. Imagínate ahí, hasta un extra, ¿no? Entonces, adelante. Yo quiero este manual de instrucciones para creer en Dios. En los versículos 9 y 10, Benjamín le da a su pueblo un poderoso conjunto de 10 instrucciones. Hermanos, de hecho vamos a hacer una cosa, Liz, si estás de acuerdo. Para todos ustedes, vamos a estar compartiendo en los grupos de WhatsApp de Ven Sígueme con Walter y Liz Posada, estas 10 instrucciones, este formato así como está, para que ustedes las puedan leer continuamente. Entonces, ¿y cuán necesarios son esos mandatos actualmente? 1. En primer lugar, debemos creer que Dios existe, porque es necesario que el que busca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sí. O sea, yo no puedo decir que creo en Dios, pero que Él no existe. Exacto. O sea, yo debo creer en Dios y que Dios existe. Segundo, a continuación, debemos creer que Él creó todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. O sea, creo y crea. ¿Sí? Sí. Yo creo porque Él creó. Sí. ¿Sí? Muy bien, Él creó todas las cosas. Sin embargo, no basta con saber simplemente que Él creó todo esto. Ya, hasta ahí llegamos a la creencia, ¿no? Ahí creo. ¿Sí? Ahí vamos a cómo abonar la semilla, que dice Alma 32. Tenemos que creer que tiene toda la sabiduría y que tiene un plan para nosotros, tanto individual como colectivamente. O sea, un plan de salvación tiene el nombre de Liz Posada. Un plan de salvación tiene el nombre de Walter Posada. Un plan de salvación tiene tu nombre, pero también hay un plan universal que tiene el nombre de todos. ¿Sí? ¿Sabes cuál es ese nombre? Jesucristo. Sí, yo. Así es, ¿sí? Porque en Él creemos, pero hay un plan para ti, y uno para mí, y uno para cada uno de ustedes, hermanos. Muy bien, continuemos. 4. Además, debemos creer que Él tiene todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra, para llevar a cabo su plan. Y si lo hace, entonces, 5, tenemos que creer que no podemos entender todo lo que Dios comprende. No podemos descifrar todo nosotros solitos, no se puede. Sí, no. Eso es algo así como los propios artículos de fe del rey Benjamín. Esa parte me encanta. Me encantó. Los artículos de fe del rey Benjamín. Creer, ¿lo vas a subrayar ahí? Sí. Miren, creer. Son 5. Ellos y nosotros debemos creer ciertas cosas inevitablemente verdaderas sobre nosotros y sobre Dios. John Welsh, bueno, es el fundador de Central de las Escrituras, así que es bastante conocedor, reconocido por profetas y apóstoles de nuestra época como un gran erudito de la iglesia. Qué bendición que lo tenemos ahí cerquita. Él enseña estas cosas. Cuando tal vez nos podemos proponer alguna cosa, Liz, y podríamos decir, bueno, ¿qué debo hacer en esta tierra? Creer y creer. ¿Sí? Sí. Y mañana, otra vez, creer y creer. Qué interesante.
Muy bien, queridos hermanos, entonces con esta creencia del día de hoy, vamos entonces a continuar con los siguientes versículos y vamos a saltarnos para ir avanzando, vamos a irnos hasta el versículo 30. Upa. ¿Listo? O sea, vamos a saltar bastante, así que vamos a dirigirnos al versículo 30, que es el último versículo de este capítulo. Y dice lo siguiente. Y disculpa, ahí nos saltamos una parte sobre el dar y el ser generosos y el enseñar a nuestros hijos a ser generosos, ¿sí? Porque, hermanos, no hay tal cosa como ser cristiano sin ser una buena persona y sin dar de lo que uno tiene. No hay cristianos egoístas, no hay tal cosa. Serviciales. O sea, no es compatible. Yo soy cristiano y soy egoísta, ¿sí? Yo soy cristiano y no doy de mis bienes. Yo soy cristiano y no ayudo. No, eso no existe. Sí, y algo que me parece interesante es, a veces escuchamos dentro de la iglesia y a veces en nuestras mismas conversaciones, a esa persona ya le hemos ayudado mucho, ¿sí? Y tal vez ustedes pueden pensar en algún caso de la iglesia o a alguien conocido que ustedes le hayan dicho, no, pero a esa muchacha, no, a esa ya le hemos ayudado mucho. Y me hace pensar otra vez, entonces, ¿al servicio de quién estamos? Porque estamos es al servicio del Señor. No importa si ayudáramos millones y millones de veces a todas las personas del mundo, todavía tendríamos que seguir haciéndolo porque todavía somos deudores del Señor. Así que creo que no hay tal como ya hemos ayudado mucho. No se le pide a un hombre o a una mujer que corran más de lo que sus fuerzas le permiten. El Señor no quiere que nosotros nos carguemos al mundo entero en nuestros hombros. No es tampoco su intención porque sabe que nuestras capacidades no lo dan. Pero sí que que nuestro corazón, sea tal que diga, no te doy porque no tengo, mas si tuviera, te daría todo lo que tengo. Y yo, dentro de mi corazón, sé si eso que estoy diciendo es verdad. Pero más importante aún es que el Señor lo sabe. Él sabe, si yo lo estoy diciendo solo por decirlo, pero sí tengo y no doy. ¿sí? Y Liz, y también antes de llegar a ese versículo 30, recalcar el deber que tienen los padres con los hijos. ¿sí? No hay tal cosa como una religión una religión no autosuficiente. Se invita a cada santo de los últimos días a que sea autosuficiente, a que vele, a que se consagre en el servicio inicial de su prójimo más cercano, que es su pareja, su compañero o compañera eterna y sus hijos. ¿sí? No hay tal cosa como que yo puedo dirigir, ser un juez de Israel, ser un buen maestro, ser un buen líder, si no proveo para los que están en mi casa. Qué interesante. Eso nos daría un tema para otra. Nos saltamos, ¿no? Al versículo 30. Porque el versículo 30, pues resume todo eso que estamos hablando, ¿sí? Y que es muy hermoso. ¿Ya lo colocaste? Sí. Ahí está. Listo. Dice, pero esto puedo deciros, que si no os cuidáis a vosotros mismos y a vuestros pensamientos y a vuestras palabras y a vuestras obras, y si no observáis los mandamientos de Dios, ni perseveráis en la fe de lo que habéis oído concerniente a la venida de nuestro Señor, aún hasta el final, al fin de vuestras vidas, debéis perecer. Y ahora bien, oh hombre, recuerda y no perezcas. Bueno, aquí hay varias cosas poderosísimas. Pensamientos, palabras y obras. ¿sí? Es un conjunto. Es como cuando vamos a un restaurante y nos dicen, el paquete viene así, pero lo quieres agrandado, lo quieres en combo. ¿sí? Bueno, este es el combo de la vida eterna, podríamos decirlo. Porque nosotros debemos aprender a cuidar a nosotros mismos primero. Primero cuidarnos a nosotros mismos. ¿Y qué debemos cuidar en nosotros mismos? Nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Y una cosa va enlazada con la otra, Liz. Lo que uno piensa es lo que uno habla. Y lo que uno habla es lo que uno hace. ¿Sí? Sí. Interesante. Y bueno, creo que esto también nos lleva a un punto, ¿no? Al leer estas escrituras, y creo que ayer lo hablábamos, la idea del rey Benjamín, ni creo que la idea de ninguno de los apóstoles ni de Jesucristo mismo, es que al leer esto nosotros digamos, porque miren, ahí dice, si no dais oído a esto, hasta el final de vuestras vidas debéis perecer. Y podríamos pensar, pero yo hoy tuve un mal pensamiento, o hice algo que no era tan correcto.
¿sí? O algo que literalmente era completamente todo menos correcto. Y entonces, o sea, ya debo perecer para el fin de mis días. Afortunadamente, cuando nosotros creemos que hay un Dios que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y a medida de eso, nosotros creemos que Él puede salvarnos, entonces nos humillamos ante Él para decirle, no puedo hacer todo esto solo. Es imposible que nosotros Excelente. hagamos todo esto solo. Necesitamos de un Salvador. Y ese Salvador, queridos hermanos, aun cuando haya días en donde hagamos una buena obra, pero tal vez no tengamos un buen pensamiento, donde tengamos buenos pensamientos, pero tal vez una palabra nos traicionó. Ahí será cuando el poder de ese Salvador en el que creemos que tiene todo poder vendrá, redimirá eso porque lo deseamos con todo nuestro corazón y nos ayudará a continuar en el proceso. Este No, camino, sí, no es un camino de soledad, es un camino de estar acompañados por el mejor compañero. excelente. Terminamos el capítulo en el versículo 30 como empezamos en el versículo 1, ¿sí? Ninguno de nosotros, hermanos, ninguno, ni uno solo, está totalmente perfecto en sus pensamientos, en sus palabras y en sus obras, ni uno solo. Pero sí puede haber cada vez de manera más constante y recurrente que en nuestros días hayan más momentos de perfección. Sí. ¿Sí? Y que sintamos y que seamos un poco más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. Creo que podríamos testificar de esto. Claro que debe perecer alguien que no lo logre, pero volvimos a empezar con el versículo 1. Para lograr todo esto hay que llegar delante del Señor y postrarse a sus pies, comer del fruto del árbol, del amor de Cristo y postrarse a los pies de Jesucristo, porque de esa manera nuestros pensamientos cada vez van a ser más como los de Él, nuestras palabras cada vez van a ser más como las de Él y nuestras obras cada vez van a ser más como las de Él. Y ahora bien, oh hombre, y para aquellos que reclaman y ajustan la cuestión del género, ahora bien, oh hombre y oh mujer, recuerda y no perezcas. Eso Y esa es la cierra. última invitación, Pa. Creo que cada vez que un capítulo se terminara, podría terminar perfectamente con esta última frase. O hombre, que es hombre o mujer, Sí, recuerda y no perezcas. Si sigues las palabras, las instrucciones, el mapa que he dejado para ti en esta tierra, que es mi palabra, entonces no perecerás, las ¿sí? instrucciones. No caerás, Pa, tantas veces como los demás. Lo que tú decías, no retrocederemos tanto comparado con lo mucho que avanzaremos. Tal vez hoy avancemos 4 pasos y mañana retrocederemos 2, pero entonces al siguiente día avanzaremos 4 pasos y ya no retrocederemos 2, sino solo 1. Y eso será gracias a la ayuda del Salvador, Así es. porque Él es el que tiene todo poder. Así es, Liz. Bueno, ¿Verdad? pues hemos aprendido mucho. Yo he aprendido mucho repasando y haciendo esta lectura del libro de Mormón. Me encanta cuando me invitas. Ojalá Sí, me invites siempre. sí, A veces no siempre. se podrá, pero si es posible, siempre estaré aquí aprendiendo y ojalá recordando para no perecer. Así es, Pa. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta lectura express. Siempre es un placer para nosotros poder acompañarlos aquí. Esta lectura se llama Creed en Dios, Mosía 4. Es express. Podríamos, mira todo Sí, lo que no leímos, sí. había muchos versículos que teníamos anotados para leer, pero los invitamos a que ustedes puedan estudiarlo aún en su casa con sus familias y en estudio personal. Dejen sus Y sigan, comentarios. sí, dejen sus Sí. comentarios y sigan creyendo en Dios y creen algo con esa creencia que Sí. estamos Liz, desarrollando. y les invitamos, hermanos, si alguien dice, para mí es difícil leer el libro de Mormón, compártanle esto. Si visitan a alguien en sus programas de administración, compártanle estos programas. Nosotros los tratamos de hacer con mucha sencillez, pero también con mucha calidez, para que todos podamos acercarnos, porque el libro de Mormón es así también, sencillo, ¿no? Y claro. Sí, sencillo, sí. Sencillo y es fácil para que si lo recuerdo, no perezca, para Así que mi es. vida sea un poco más fácil. Así es, Así Liz. que gracias, queridos hermanos. Recuerden nuevamente que tenemos las clases de Ven, Sígueme. 4 templos. 4 templos. A entrar a esta clase y a buscar 4 templos, hermanos, están escondidos. Yo perecí un poco. Pero tenemos. Oye, Liz, y me envió un hermano, Fernando Gómez, me envió la pantalla de su televisor y colocó una foto del templo ahí. Sí. Y dijo, como no lo encontré, coloco el mío.
Creo que fue Fernandito Gómez. Bien, pero sí hay 4, así que Fernando, hay que buscarlos bien. Buscarlos. Creo que él sí ya los encontró, creo que él ya los Sí. encontró. Muy bien, hermanos. Entonces acá, clase de Ven, sígueme con Walter Posada, aquí en las plataformas de Central de las Escrituras. También pueden encontrar en nuestro canal personal, el Ven, sígueme Express. Todos los domingos se sube a las 8 a.m. hora Colombia. Ahí lo pueden encontrar. 10 minutos, corto, pero lleno de doctrina. Así que ahí los espero. Y también tenemos en nuestro canal la noche de hogar todos los lunes. ¿A qué horas, Pa? A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Mensaje, Pa. Actividad, oración, refrigerio. Una delicia la noche de hogar. Todos participamos, hasta los más pequeños, hasta los más grandes. Y tenemos una noche en hogar, en la familia. Así que lo que tenemos son contenidos para que ustedes puedan disfrutarlos. Los amamos mucho. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, 7 p.m. hora Colombia, para el 5º capítulo de Mosía. Va a estar espectacular porque todavía continuamos. Es cortico, aún más. es cortico, Es muy son cortico, 15 versículos. Sí. Y continuamos un poco más, Pa, con el discurso del rey Benjamín. Yo quisiera que no se acabara, pero vamos a seguir con ese, así que ahí los vemos. Gracias, Pa. ¿Algunas últimas palabras? No. Un gusto estar aquí. Testifico que estas cosas son verdaderas y quisiera tener el valor de aplicarlas en su totalidad. Gracias, hermanos, por su compañía. Gracias, papi. Y recuerden, queridos hermanos, escudriñar y estudiar las Escrituras y deleitarse en las Escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos el próximo jueves, a la misma hora, aquí en Central de las Escrituras. Los amamos. Bye. Chao.